Dios acompañó a su pueblo día a día durante toda su travesía por el desierto. Fueron años de caídas y rebeliones, pero la misericordia de Dios nunca los abandonó. Hoy, la conquista de Basán. Después de rodear Edom por el sur, los israelitas se volvieron hacia el norte y otra vez se dirigieron hacia la tierra prometida. Pasaron al oriente de la tierra de Moab, que Dios había dado en posesión a los hijos de Lot. Pronto llegaron a la tierra de los amorreos. El camino que los israelitas deseaban seguir para ir al Jordán pasaba directamente por su territorio, y Moisés mandó un mensaje amigable a Sehón, rey de los amorreos, para que les dejara pasar a cambio de comprar lo que necesitaran. La respuesta fue nuevamente negativa, y los ejércitos amorreos fueron movilizados para oponerse al paso de los invasores. Israel tembló ante el poderoso ejército amorreo, cuya capacidad para la guerra era mucho mayor. Moisés mantuvo fija la mirada en la columna de nube, y desde allí Dios le dijo que él entregaba en manos de Israel a los amorreos y su tierra. Moisés ordenó que se prepararan para la batalla, porque ese día Dios había prometido que comenzaría a poner su temor y espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, para que al escuchar de la fama de Israel, temblaran y se angustiaran. El Señor se había mostrado longánime, sumamente bondadoso, tierno y compasivo, aún hacia esos pueblos paganos. Los había tolerado 400 años y les dio pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Ellos habían conocido las maravillas acontecidas en Egipto, cuando Dios liberó a su pueblo. Podrían haber conocido la verdad, pero rechazaron la luz y se aferraron a sus ídolos. El relato milagroso del episodio de las serpientes ardientes también había llegado a sus oídos, y sabían que, a pesar de que se les había prohibido el paso por Edom, los israelitas no habían manifestado hostilidad en todos sus viajes y campamentos frente a las tierras de Edom, de Moab y de Amón, ni habían hecho daño alguno a la gente o a sus propiedades. Cuando el rey amorreo rechazó el pedido que se le hacía y reunió a sus ejércitos para la batalla, colmó la copa de iniquidad de su pueblo, y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo. Se libró un combate y los ejércitos de Israel salieron victoriosos. Pronto estuvieron en posesión de la tierra de los amorreos, porque el capitán de los ejércitos del Señor venció a los enemigos de su pueblo. Llenos de esperanza y ánimo, avanzaron con ardor y pronto estaban a las puertas del reino de Basán, pueblo poderoso y muy poblado, con ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras que hacían los edificios absolutamente inexpugnables para cualquier ejército que en aquellos tiempos los pudiera atacar. Era un país lleno de cavernas salvajes, altos precipicios, fosas abiertas y rocas escarpadas. Los habitantes de esa tierra, descendientes de una raza de gigantes, eran ellos mismos de fuerza y tamaño asombrosos, y tanto se distinguían por su violencia y su crueldad que aterrorizaban a las naciones circunvecinas, mientras que Og, rey del país, se destacaba por su tamaño y sus proezas, aún en una nación de gigantes. Pero la columna de nube avanzaba, y guiados por ella, los ejércitos hebreos llegaron hasta la ciudad de Edrei, donde el gigante les esperaba con sus ejércitos. Era un lugar estratégico situado en una meseta cubierta de rocas volcánicas que hacían que solamente pudiera llegarse a la ciudad por desfiladeros angostos y escarpados. Seguro de su éxito, el rey salió con su enorme ejército a la llanura abierta, mientras que desde la meseta superior se oían los gritos amenazantes de los que se querían sumar a la batalla. Viendo al gigante y la fortaleza aparentemente inexpugnable, muchos corazones de Israel temblaron de miedo. Pero Moisés estaba sereno y firme, puesto que el Señor le había dicho que entregaría en sus manos al rey y su ejército. La fe serena de su jefe inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios, y él no les faltó. Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados y las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el capitán de la hueste de Jehová. El gigantesco rey y su ejército fueron destruidos, y los israelitas no tardaron en poseer toda la región. Así, se borró de la faz de la tierra esa gente extraña, que se habían entregado a la iniquidad y a la idolatría abominable. En la conquista de Galaad y de Basán, hubo muchos que recordaron el informe de los espías casi 40 años atrás.
Vieron que el informe era correcto en muchos aspectos, ya que las ciudades estaban amuralladas y eran muy grandes y sus habitantes eran ciertamente gigantes. Pero entendieron que no haber confiado en el poder de Dios fue un gran error. Aquella primera vez, Dios les había prometido pelear por ellos enviando avispones para ahuyentar a los habitantes de la tierra. Pero ahora, las naciones se habían preparado para la guerra y tuvieron que enfrentarse a enemigos poderosos y bien pertrechados. Las dificultades del camino habían aumentado desde aquella primera vez. Elena White comenta que es así como Dios prueba aún ahora a sus hijos. Si no soportan la prueba, los lleva al mismo punto, y la segunda vez, la prueba será más estrecha y severa que la anterior. Esto continúa hasta que soportan la prueba, o si todavía son rebeldes, Dios les retira su luz y los deja en tinieblas. Si la primera vez habían intentado luchar sin Dios, ahora Moisés iba con ellos y fortalecía sus corazones con palabras de esperanza y fe. Desde la nube, el Hijo de Dios les mostraba el camino y el arca acompañaba al ejército. Todo esto encierra una lección para nosotros. El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. En Él podemos confiar. Y si obedecemos sus requerimientos, obrará por nosotros tan poderosamente como lo hizo por su antiguo pueblo. Todo el que procure seguir el camino del deber se verá a veces asaltado por la duda y la incredulidad. El camino estará a veces lleno de obstáculos aparentemente insuperables, pero Dios les dice: seguid adelante. Cumplid vuestro deber cueste lo que cueste. Las dificultades de aspecto tan formidable que llenan vuestra alma de espanto se desvanecerán a medida que, confiando humildemente en Dios, avancéis por el sendero de la obediencia. Tremendo capítulo el que acabamos de escuchar. Nos volvemos a encontrar en el siguiente podcast titulado Balaam.